So we can start. You want to introduce something? And would you like to introduce? Yes. Okay. Can I say some words? Yeah, sure. Bueno, acordamos con Dr Alok Pandey tener una sesión de 1 hora 15 más o menos, aproximadamente, donde vamos a tener 3 secciones. La primera, él va a contarnos brevemente sobre cómo llegó, digamos, allí al Orbindo y la Madre, que es algo que digamos, a mí me impactó bastante cuando lo escuché. Y luego vamos a hablar sobre un libro que es una compilación que la tiene, si no es esa, pero bueno, una compilación que él hizo hace unos años, en la cual se basó el maestro Ramesh para su libro sobre el símbolo de la madre, bueno, que trata exactamente sobre ese tema, sobre el símbolo de la madre. Se lo va a contar algunas cosas sobre ese libro, que por supuesto tiene que ver con todo lo que hicimos hoy y lo que venimos haciendo. Y por último, bueno, ahora un espacio breve para que ustedes pregunten. Okay. Quite a long introduction. Yeah. So, Marcelo asked me to speak on the mother symbol. But if you want it more like an open-ended questions, it's fine. I'll just say a few words about the mother symbol. Is that okay? Yes. Yeah. Dice, bueno, que yo le pedí si podía hablar sobre el símbolo de la madre, pero bueno, que él, digamos, no tiene problema si quieren hacerlo un poco más interactivo, abierto, con preguntas y respuestas. So, voy a empezar con unas palabras breves sobre el símbolo de la madre. So a symbol is a representation of the reality that it seeks to represent. Un símbolo es una representación de una realidad que intenta representar. And the same reality can be represented in different ways. For example, the mother is also represented as the white lotus. It's mother's flower. Esa misma realidad puede ser representada de distintas formas, en distintos símbolos. Por ejemplo, dice, la madre es representada, simbolizada por el loto blanco, la flor. And this symbol, the mother symbol, is the flower seen from above. Y el símbolo de la madre que ven ahí arriba es la flor vista desde arriba. So you have the center of the flower, and you have 4 petals around it, and then 12 petals on the outside. Como ves, tiene un círculo central, tiene 4 pétalos alrededor del círculo central, el centro, y 12 pétalos en el círculo más externo. And there is a meaning to each of these given by the mother. Y hay un significado específico para cada uno de los que acabamos de nombrar. But to know the symbol mentally is not enough. Pero bueno, conocer el símbolo mentalmente no es suficiente. This symbol should be reproduced within us. El símbolo debe ser reproducido, de alguna manera vuelto real, en nuestro interior. And then it gives the secret of the whole yoga. Y entonces, bueno, se revela o nos da el secreto de todo el yoga. The whole yoga of transformation is within this symbol. La totalidad del yoga de la transformación está dentro de ese símbolo. So, at the center, there is this circle, which is the mother herself, the divine consciousness, the mother. This is the center. En el centro, el círculo central es la madre misma, es la conciencia. Normally in our life, we are the center and God is in the periphery. Normalmente en nuestra vida, nosotros estamos en el centro y Dios está en la periferia, en los alrededores. But in yoga, we have to dethrone the ego and bring the Divine Mother in the center.
Pero en el yoga tenemos que destronar al ego y poner en el centro a la Madre Divina. Which means all thoughts, feelings, will, effort should be directed towards the Divine Mother and not towards our own satisfactions. Lo que quiere decir que todo el esfuerzo, la voluntad, las emociones, los pensamientos tienen que ser dirigidos a la Madre Divina y no a nuestra satisfacción personal. If we do that, then slowly the ego begins to be displaced, and in its place the Divine Mother takes her seat. Si esto ocurre, entonces el ego es desplazado y la Madre Divina toma su lugar. And when that happens, we grow in peace and joy and vastness and power and wisdom and love and bliss. Y cuando eso sucede, entonces crece en nuestro interior la paz, el amor, la dicha, la plenitud. And when the ego is in the center, and we want the whole world and God to turn around the ego, then life is a misery. Cuando el ego está en el centro y todo el mundo gira alrededor del ego, la vida es una vida de sufrimiento. To think about oneself is to be miserable. To think about the Divine Mother is to be full of joy and peace. Dice, vivir en base al pensamiento de uno mismo en el centro es una vida de sufrimiento. La vida con la Madre en el centro es una vida de paz y dicha. This is the first fundamental practice of Sri Aurobindo's yoga. Esta es la primera práctica fundamental del yoga de Sri Aurobindo. But it is not easy Pero no es fácil. because we are made up of different parts. Porque Our mind wants one thing, our heart wants something else, nuestra mente quiere una cosa, nuestro corazón quiere otra cosa, our life desires something else, nuestros deseos vitales otra cosa diferente. and the poor body is like the docile donkey who obeys whoever. Y nuestro pobre cuerpo es como diferentes nombres en español, el asno, el burro, que sigue, digamos, que obedece el dictado de todos esos niveles. So these four powers of the mother which we see around, they prepare our different parts. Esos cuatro aspectos de la madre que vemos alrededor del círculo central preparan esas diferentes partes nuestras, digamos. So these are four powers, her four main aspects, which are known as Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Bueno, esos cuatro nombres que acaba de mencionar el maestro representa cada uno de esos cuatro poderes, de esos cuatro aspectos alrededor del círculo central. Maheshwari is wisdom and compassion. Maheshwari es sabiduría y compasión. Right now our mind is very narrow, very small. O sea, actualmente nuestra mente es muy limitada, muy pequeña. So the action of Maheshwari releases our mind into vastness, makes it a luminous mind. La acción de Maheshwari entonces vuelve nuestra mente más amplia, le da esa cualidad de vastedad y la ilumina. And the wider we are, the more compassionate we are. Y cuanto a mayor plenitud, a mayor amplitud, mayor compasión. So we can say Maheshwari is the goddess of divine wisdom. Entonces podemos decir que Maheshwari es la diosa de la sabiduría divina. And this wisdom is a power that can dissolve much darkness. Y esta sabiduría es el poder que puede disolver toda la ignorancia.
Its action, oscuridad, sorry. its action destroys darkness. Su acción destruye la oscuridad o la ignorancia, que es lo mismo. How it happens? Because all darkness, ignorance, it is a mask and a cover. ¿Cómo ocurre? Porque toda ignorancia, toda oscuridad es como una máscara que cubre, digamos. So the action of Maheshwari releases our own truth. La acción de Maheshwari libera nuestra verdadera esencia, nuestra propia verdad. And automatically darkness falls off. La oscuridad cae. Because it finds no more support in our nature. Porque no encuentra ningún soporte, ningún fundamento más en nuestro interior. The second is Mahakali. El segundo pétalo de los 4 que rodean el centro es Mahakali. She is the goddess of might and strength. Es la diosa del poder y la fuerza. She slays evil within us. Elimina, o sea, erradica el mal dentro nuestro. Why? Because what is evil? Evil is crookedness. Evil is distortion of truth. Evil is concealing the truth. Es el oscurecimiento de la verdad. The more straightforward and sincere we become, cuanto más sinceros y por decirlo así, francos, eso que es una buena palabra, francos nos volvemos, the more Mahakali can act within us and through us. tanto más Mahakali puede actuar en nosotros, dentro de nosotros. Evil is something which hides inside a narrow hole. El mal es algo que se aloja como en un agujero estrecho, pequeño dentro nuestro. And we give very nice covering names to it. Y le damos agradables nombres que lo esconden. Mahakali's grace in one stroke removes all those masks. Mahakali de un solo golpe, de un solo accionar, elimina todas esas máscaras. So when we begin the yoga, we believe we are the best. Entonces cuando comenzamos yoga, creemos que somos los mejores. And all others are nothing compared to us. Y los demás no son nada comparado a nosotros. The wife is always worse than the husband. Dice, la esposa es siempre peor que el marido. Husband believes that. El marido cree eso. And wife believes he is a foolish fellow. Y la esposa cree que el marido es un tonto seguidor. The difference is she doesn't see it because she is intelligent and the man is stupid and he says it. Dice, la diferencia es que la mujer lo sabe pero no lo dice, pero el hombre sí lo dice. But we are all living with these big egos. Pero todos vivimos con estos grandes egos. I am someone, I am something. Soy alguien, soy algo. All the rest, much less. El resto menos que yo seguramente. What does Mahakali does? ¿Qué es lo que hace Mahakali? She demands from us something she wants. Sorry, again, please. When Mahakali comes, she wants something from us. Cuando viene Mahakali, ella quiere algo, demanda algo de nosotros. If you ask her, what do you want, mother? You want my bag full of money? Si le preguntas, ¿qué quieres, madre? ¿Quieres mi bolso lleno de dinero? She will say, no, I want your head. Dice, no, quiero tu cabeza. So when she takes the head, then the ego is gone. Dice, bueno, cuando ella se lleva la cabeza, el ego desaparece. And what a relief from the burden we carry. Y qué liberación de toda la carga que llevamos.
Because ego makes us believe all the time, I have to be someone, I have to be something, I have to show something. Porque el ego Isn't hace it? creer todo el tiempo que tengo que ser alguien, tengo que mostrar algo, tengo que... When the ego is gone, then all is mother, all is beauty, all is love. Cuando el ego desaparece, todo es belleza, todo es la madre, todo es... So Mahakali is also the goddess of divine love. Mahakali también es la diosa del amor divino. So when she acts in us, she releases the intensity and rapture of divine love. Cuando actúa en nosotros, la madre libera la intensidad y del amor divino. Y el rapto sería, ¿no? Del amor divino, el éxtasis. This divine love is in everyone, Este amor divino está en todos, en cada uno. but imprisoned by the ego. Pero Always people are fighting, I love you more and you love me more, and they don't know there is only one love. And it is the mother's love in everyone. todos decimos te amo a ti o más que a la otra persona, pero en realidad dice solamente hay un amor, es el amor divino. Then there is the third petal is Mahalakshmi. El tercer pétalo de esos cuatro es Mahalakshmi. She is the goddess of beauty, harmony, and a gentler shade of love. Es la diosa de la belleza, de la armonía y de esa dulzura del amor. Mahakali's love is too intense. El amor de Mahakali es muy intenso. She will not let you belong to anyone. No te va a permitir pertenecer a nadie, a nada. She will forcibly make you her own. Te va a forzar a que seas suyo o suya. But Mahalakshmi will win the whole world for God. Pero Mahalakshmi va a hacer que todo el mundo sea de Dios. So whomever you make your own, she will say, no, divines, only temporarily given to you. Dice, cualquier cosa o cualquier persona que la quieres hacer tuya, va a decir, no, esto es temporario, lo único que hay es amor divino. This way she builds harmony. De esta manera ella crea, propicia la armonía. Because when we begin to see the divine in everyone and everything, Porque cuando comenzamos a ver lo divino en todos y en todo, then there is harmony which is spontaneous. entonces hay armonía que es espontánea. So she is the goddess of beauty, harmony, and love which is full of sweetness. Entonces ella es la diosa de la armonía, de la belleza y del amor que tiene esa cualidad dulce, suave. Mahakali's love is rapturous. El amor de Mahakali es el rapto, como algo que te atrapa. Mahalakshmi's love is sweet, El amor de Mahalakshmi es dulce, deep, peaceful, profundo, pacífico, gentle. amable. She does not like bitterness, quarrel, hate. No le gusta el odio, la pelea, digamos, el sabor amargo. All these ugly distortions of love. Estas distorsiones feas del amor. So when Mahalakshmi starts working in us, she cleanses us of all these distortions. Entonces cuando Mahalakshmi nosotros nos limpia, nos libera de todas estas distorsiones. And a sweet, beautiful love begins to blossom in our hearts. Y un amor dulce comienza a florecer en nuestro corazón. And this love and harmony is not limited only to human beings, Y este amor y armonía no está limitado solamente a los seres humanos, but extends to all creatures, to trees and birds and beasts and stars and earth and rivers and mountains. y se extiende a toda la naturaleza, a los pájaros, a los árboles, a todas las criaturas. The stones begin to speak of love. Las piedras comienzan a hablar de amor. The rivers sing of love. Los ríos cantan sobre amor.
The stars are seen as a net of the divine love, holding creation. Las estrellas son vistas como una red del amor divino. So life becomes beautiful. De esta manera la vida se vuelve hermosa, maravillosa. And the fourth is Mahasaraswati. El cuarto aspecto es Mahasaraswati. She works to make us, especially the body, a living and conscious tool. Trabaja para envolvernos especialmente al cuerpo, un instrumento vivo y consciente. So there is right action, right understanding, right knowledge about everything. Hay correcta acción, correcto conocimiento, correcta sabiduría sobre todo. She is the goddess of perfection. Es la diosa de la perfección. So these four powers, when they act upon us, Estos cuatro poderes, cuando actúan sobre nosotros, they begin to shape the mind and heart and life and body into a beautiful vessel, strong and beautiful vessel for the divine Ananda. Entonces, estos cuatro aspectos, cuando comienzan a actuar en nosotros, hacen que la mente, las emociones, la energía y el cuerpo sean un instrumento de lo divino. We are meant to express this divine Ananda. Entonces, estamos destinados a expresar este Ananda, esta plenitud. But ego and Ananda don't go together. Pero el ego y Ananda no van juntos. Ego brings likes and dislikes, pleasure and pain, joy and sorrow. El ego trae gustos y aversiones, felicidad, los opuestos, digamos, ¿no? But when Mahasaraswati prepares the vessel fully, then all becomes joy, all becomes just at its right place, everything in its right place. Pero cuando Mahasaraswati prepara el receptáculo, todo es dicha, todo está en su dimensión correcta y justa. To give an example, how we use our speech. Por dar un ejemplo, cómo nosotros usamos el habla. Speech is such a wonderful instrument. El habla es un instrumento maravilloso. It should build bridges, Debería construir puentes, uplift people, elevar a las personas. but we use it to project dark vibrations. Pero lo usamos para proyectar vibraciones oscuras. How do we use our eyes, Cómo usamos nuestros ojos, nuestra vista, our ears, nuestros oídos, all the senses? todos los sentidos. Mahasaraswati prepares all of them Mahasaraswati prepara a todos ellos into a perfect vessel for the divine. en un receptáculo, en un instrumento perfecto para lo divino. So when she acts, everything becomes smiling. Entonces cuando ella actúa, todo se vuelve sonriente. Her smile, Mahasaraswati's smile, her counsel, that's why she is called as the perfect counselor, because she knows the right law of each thing. Mahasaraswati es considerada la consejera perfecta porque conoce la ley exacta de cada cosa. She is very kind and patient Es muy amable y paciente and always smiling, y siempre sonriente. because she knows a long labor is required. Porque sabe que un trabajo largo, arduo, es necesario. So these are the four powers, and then we have the 12 other qualities. These 12 can grow into 12 by 12, 144, so there is no limit. But these 12 qualities which we need to develop, which are needed for the new creation. And there she has given beautiful names. Some of us must have read it. So there are four qualities with regard to human beings, how we should deal with human beings. So she says first is equality.
Equality. First, yeah. Estos son, los cuatro grandes aspectos de la madre, pero en el círculo más externo, 12 pétalos, que cada uno tiene una cualidad, y hay 4 que se refieren, o sea, cada pétalo refiere a una cualidad, pero hay 4 que se refieren especialmente a los seres humanos. Y el primero de esos es la igualdad. So the 4 qualities which we should deal with human beings are peace, equality, generosity, and goodness. Esas 4 cualidades referidas a al relacionamiento con los seres humanos son la paz, la igualdad, la generosidad y la bondad. Humanity is very weak. People get angry, agitated. La humanidad es muy débil, las personas se enojan muy rápido, se irritan muy rápido. We have to understand. Tenemos que entender. And that brings generosity, kindness, forgiveness. All these qualities come from generosity. Y tenemos que entender, tenemos que ser amables, tenemos que ser pacientes. Bueno, todas estas cualidades vienen de la generosidad. A generous heart forgets the mistakes. Un corazón generoso dice, deja pasar, olvida los errores. It knows how difficult it is to walk the path of perfection. Sabe lo difícil que es transitar el camino de la perfección. And then peace and equality, which are great powers. Y paz e igualdad, que son grandes poderes. And always to be full of goodness and goodwill towards all. This should be the basis of our dealing with people. Además de la generosidad, la igualdad, la paz y la bondad son grandes cualidades que deben ser la base para nuestro relacionamiento con todas las personas. This goodness should not be a weak goodness. Esta bondad no debería ser una bondad débil. Sometimes one has to fight against what is evil or embodiments of evil. Muchas veces uno tiene que pelear o luchar contra algo que es malo o es la personificación de algo malo. But it should not be done with hatred, anger, wrath. No tiene que ser hecho con odio. So, as they say, we should destroy the darkness and not the person embodying the darkness. Como se dice habitualmente, hay que destruir la oscuridad, pero no a la persona que personifica esa oscuridad. And then there are 8 qualities needed towards the divine. Y también en el símbolo, mencionamos 4, de las 12 hay otras 8 que tienen que ver con nuestro relacionamiento con lo divino. First is aspiration. La primera es la aspiración. Aspiration for the divine. La aspiración por lo divino. Doesn't matter however way we may conceive the divine. Dice, no importa qué consideremos como lo divino. But we should always keep moving towards the divine. Pero deberíamos siempre movernos en la dirección de lo divino. If somebody distracts us or stops us on the way, we should not get over involved. We should say, I have to reach there. Si alguien o algo nos distrae o nos detiene en el camino, no deberíamos quedarnos enredados en eso, sino que tendríamos que decir, bueno, necesito o quiero ir para allá. Aspiration is the fire for progress, the energy for progress. La aspiración es el fuego por el progreso, la energía por el progreso espiritual. It makes us look towards the future. Nos hace pensar o mirar hacia el futuro. And that's why in the Vedas, this Agni is also described as a child. Es por eso que en los Vedas este fuego, este Agni, es descrito como un niño. So if one wants to remain young forever, Entonces si uno quiere permanecer joven para siempre, por siempre, then grow this fire of aspiration forever. entonces hacer crecer este fuego interior por el progreso. The mother says to look towards the future is to remain young. La madre dice que mirar hacia el futuro es
permanecer joven. And when we start saying, oh, in our time it was like that, Dice, cuando empezamos a decir, oh, en mis tiempos era de esta manera, that is a sign we are growing old. eso es un signo de que ya nos estamos volviendo viejos. And sometimes children will listen, but after some time they will say, okay, I have heard this story many times. Dice, algunas veces los niños van a escuchar, pero después luego van a decir, ya, bueno, ok, ya lo escuché. No, it's the same story, no? In Argentina, India, US, anywhere, it's the same story. Dice, la misma historia es en todos los países igual. So aspiration, then sincerity. La aspiración, luego la sinceridad. Sincerity means not to pretend. La sinceridad significa no intentar aparentar. Because in front of divine, all pretensions will drop off. Porque en frente de lo divino todas las apariencias se caen. Pretension means wearing a certain dress, growing a kind of beard, and talking a certain language, believing that one is holy. Intentar aparentar significa usar una determinada vestimenta o un estilo de barba o todo ese tipo de cosas, creyendo que uno es elevado o sagrado. Sincerity means to see things as they are. La sinceridad significa ver las cosas como ellas son. Oh, I am very good, I am best, all this is, I am sincere. All this means we are very insincere. Cuando uno dice, soy bueno, soy malo, soy esto, lo otro, todo eso, soy sincero, todo eso es muy falto de sinceridad, ¿no? Lo opuesto a lo sincero es difícil la palabra en español, ¿no? It is to try to be transparent, not try to be transparent before the divine. Ser transparente frente a lo divino. To tell the divine frankly, here I am, a bundle of difficulties. Decirle a lo divino francamente, bueno, aquí estoy, soy un cúmulo de dificultades. But you are the supreme healer. Pero tú eres el sanador supremo. So this attitude is sincerity. Slowly to organize our entire life around the divine center. Esto es la sinceridad que se requiere para organizar toda nuestra vida alrededor del centro divino. And then gratitude, which is a shade of devotion. Gratitude and devotion go together toward the divine. Luego la gratitud, otra cualidad representada en los pétalos, que es un matiz de la devoción, dice que están juntas. Gratitude because I have got yet another day to progress. Tengo gratitud por otro día más que me permite progresar. Gratitude because out of millions we have come to know that there is a great goal before us. Dice, gratitud porque en millones de seres humanos nos hemos dado cuenta que existe un objetivo delante nuestro. Gratitude because the divine exists and is ready to help us. Gratitud por la conciencia de saber que lo divino existe y que está listo para ayudarnos. So there are so many reasons to be grateful toward the divine. Hay tantas razones para estar agradecido a lo divino. And then perseverance. Luego otra cualidad, la perseverancia. Yoga is a long process. There is nothing like a 10-day course of yoga. El yoga es un proceso largo, no hay nada como un curso de yoga de 10 días. Yoga is not McDonald's or a crash course in French. What is crash course? Quick course, you pay money and No, but the name. 1 month course in French. Okay. Dice, el yoga no es McDonald's, está diciendo que no es algo que se pueda hacer rápido, digamos. Es algo. One can't pay money and buy God. Dice, uno paga una determinada suma y compra a Dios. If one tries it ever, even after giving every breath, every heartbeat, every drop of blood,
still one will not be able to compensate. Compensate what? Sorry. To that I have paid, now you give me. You can't do that with the divine. Dice que por más que uno dé todo lo que tiene en la vida, no va a poder compensar lo que recibe. It's a hard labor, a long journey. Es un trabajo duro, un largo camino. It's a mountain climb. Es subir una montaña. Sometimes one goes through beautiful gardens. Algunas veces uno va, llega a jardines muy hermosos. At other times there are storms. En otros momentos hay tormentas. So we have to learn to surrender to the divine and be held by the divine. Entonces tenemos que aprender a entregarnos a lo divino y ser sostenidos por lo divino. So perseverance is important, and then to remain always open towards the divine. Entonces la perseverancia es muy importante y permanecer siempre abiertos a lo divino. Receptive to the divine. Receptivos a lo divino. And full of humility. Humility is a safety on the way. Y lleno de repletos de humildad. La humildad es la salvaguarda en el camino. Those who believe they are something. Humility means I am nothing without the divine, and the divine is everything. La humildad dice, hay muchos que dicen yo soy esto, soy esto, soy esto. La humildad es otra cualidad representada en los pétalos. Y la humildad es saber que uno no es nada sin lo divino. Humility means whatever we may know is nothing compared to what yet needs to be known. La humildad es saber que más allá de todo lo que uno pueda saber, eso es nada comparado a todo lo que todavía hay por saber. Humility means that at every moment one believes that the divine is the sole doer. He alone is doing everything. La humildad es saber que más allá de todo lo que uno haga, en realidad es lo divino lo que está por detrás de todo. And then finally one needs courage. Y finalmente uno necesita coraje, otra cualidad. There is a line in the Upanishad, the yoga is not for the weak of heart. Yoga cannot be won by the weak. Hay una línea en los Upanishads menciona que dice que el yoga no es para los débiles. One has to be free of all fear. Fear of life, fear of death, fear of anything. Uno tiene que estar libre del miedo a la vida, del miedo a la muerte, del miedo a cualquier cosa. The more we develop these things, the more the mother's symbol begins to be created within us. Cuanto más podemos cultivar estos aspectos, tanto más el símbolo de la madre se empieza a crear dentro nuestro. And then we become a flower in our garden. Y ahí nos convertimos en una flor en un jardín. Of the world. World is her garden, but lot of things are going on. Some places soil is being dug, some places seed is being sown, and some places the seeds are beginning to come out. El mundo es como un gran jardín. En algunos lugares se está trabajando sobre el suelo, en otros lugares se están sembrando, en otros lugares están floreciendo. Each one who can reproduce the mother's symbol within helps all others to grow in that. Todos aquellos que puedan reproducir el símbolo de la madre dentro suyo ayudan a los demás a crecer en ese sentido. So I'll stop here and take any questions if you have. Dice, bueno, voy a hacer una pausa aquí para darles la oportunidad de preguntar si es que tienen alguna pregunta. No sé si puedo redondear la pregunta, pero ha sido demasiado amplio con los conceptos. Mi inquietud sería, honestamente, cómo poder cada día vivir más desde lo divino, entendiendo los mínimos pasos, ¿no?
pero entendiendo cada pétalo, pero además puede seguir un seguimiento de llama y ni llama, o si es por ahí, ¿no? La pregunta concreta es, ¿qué nos podría decir para...? ¿Cómo ponerlo en práctica en la vida diaria, digamos, ¿no? Esa intención de querer vivir, que la tengo cada vez más desde el vivir. So Yes. Jorge is asking to live more and more in contact with the divine. How is it? What? Let's say. Let me formulate the question. What should be done in daily life Yes. to cultivate these qualities? Wake up in the morning, offer the day to the divine. Dice, despierta cuando te levantas a la mañana, ofrecer el día a lo divino. Stay quiet for a few minutes and pray to the divine. Estar tranquilo, en silencio, unos minutos y hacer una plegaria, algún rezo a lo divino. When we are getting ready, taking a shower, going to the washroom, brushing the teeth, think of the divine. Cuando estamos preparando para el día, tomando una ducha o lavándonos los dientes, piensa en lo divino. When we go to work, take it as it's not my work or your work, but Divine Mother's work. Cuando hagas tu trabajo, vayas a tu trabajo, no piensa que es un trabajo o el trabajo del otro, piensa que es el trabajo de la Madre Divina. Before starting the work, pray to the divine. Antes de iniciar el trabajo, haz una plegaria hacia lo divino. Before every subsection of the work, pray to the divine. Antes de cualquier subparte sería, ¿no? Del trabajo del día, And haz una oración a la Madre. offer the work to the divine. Ofrece el trabajo a lo divino. If success comes, offer it to the divine. If failure comes, offer it to the divine. Si tienes éxito o no, digamos, ofrécelo a lo divino. Our joy is the joy of service to the divine. Dice, nuestra dicha, nuestra alegría es la dicha del servicio a lo divino. Success or failure is not our, it should not be our goal. El éxito o el fracaso no debería ser nuestro objetivo. We should do it well because it's the divine's work. Tenemos que hacerlo bien porque somos instrumentos del trabajo divino. Work should become like worship. El trabajo debe volverse como una alabanza. And then when we come back from work to home, Y cuando volvemos del trabajo a casa, spend a few moments of quietude. dedica unos momentos a estar en quietud, Offer everything to the divine. ofrece todo a lo divino. Whatever we may do, walking, reading, meeting people, various activities, at the background it should be the divine. Cualquier cosa que hagamos, sea leer, caminar, reunirnos con ciertas personas, dice, en el fondo tiene que estar la conciencia de lo divino. So take joy in what we do. Take joy in eating a good food. Take joy in meeting someone. But don't do anything to get the joy and pleasure. Dice, disfruta de todo lo que haces, de relacionarte con las personas, de hacer tu trabajo, pero no hagas las cosas para obtener disfrute. And smile as often as you can Y sonríe todas las veces que puedas, till people start wondering what is the secret. hasta que las personas empiezan a preguntar cuál es el secreto, Till they start thinking he has gone crazy. hasta que empiecen a pensar que te está volviendo loco, He is smiling too much. te estás riendo mucho, But don't reveal the secret. pero no reveles el secreto. Respond to everything in life with a smile. Y se responde a todo en la vida con una sonrisa. What is there that is so important for which we should carry such a big burden? Dice, ¿qué es realmente tan importante para
para cargar una carga tan grande. The only thing that is most important is things which are permanent. Divine love, divine peace, divine knowledge. Las cosas que son realmente importantes son aquellas que son permanentes, el amor divino, la sabiduría divina, la paz divina. All the rest will come, go away. Y todo el resto va a venir y se va a ir. So every time we get shocks from life, plenty we will get, don't worry. Dice, muy frecuentemente tenemos golpes, shocks de la vida. Because we are attached to things. Porque estamos apegados a las cosas. So we should learn to step back. Entonces tenemos que aprender a desapegarnos, a mirarlos con desapego. And become a witness. Ser testigos. Offer that moment, the difficulty and the passage to the divine. Se ofrece la dificultad, el suceso, lo que está sucediendo a lo divino. With complete faith that she will pull you out of every difficulty. Con total confianza y fe de que ella te va a sacar de toda la dificultad. Read a little bit of whatever connects you to the divine every day. Lee un poquito de cualquier cosa que te conecte con lo divino todos los días. In Sri Aurobindo's yoga, we read Savitri, prayers or something every day. Dice, en el domingo todos los días nosotros leemos Savitri, Prayers. Oraciones, plegarias. Read a little every day. Lee un poquito todos los días. It's every day's tonic of vitamin D. Dice, es un tónico, como si fuera un tónico todos los días. Vitamin Divino. What is divine? Divine. Vitamina D, vitamina D. Vitamin divine. But take the tonic with portion F, faith. Pero toma el tónico con una porción de F, digamos. Those who take vitamin F, vitamin D, vitamin G, that is grace, will go through the whole thing happily. Entonces dice con una dosis de vitamina D divina, ¿no? D de divina, de vitamina G, gracia divina, y una porción de F, ¿no? De fe, y se vamos a pasar por todas las situaciones de manera mejor. But there is another D and F which is dangerous. Pero hay otra D que es, bueno, en inglés. No, That is doubt, peligroso. doubt and fear. Dice la duda y el miedo. Perfect cure of fear. Mother is with me all the time. Why should I fear? La cura perfecta para el miedo es la madre está siempre conmigo. ¿Por qué temer? Live life with this constant sense that the Divine Mother is with me. Vive la vida con este sentido, o sea, constantemente con ese sentido de que la madre está siempre conmigo. That she is everywhere and in everything. De que ella está en todos lados y en todo. And then slowly her presence will begin to be felt all the time. Entonces, bueno, su gracia va a ser sentida todo el tiempo. Every day spend some time in quietude. Todos los días dedica un tiempo a la quietud, a estar en quietud. Maybe twice a day, 15-20 minutes. Tal vez 2 veces al día, 15, 20 minutos, Quietly contemplating the divine. tranquilamente contemplando lo divino. And when you go to sleep, Y cuando vas a dormir, sleep like a water lily floating in the divine light. Sleep in the divine mother's lap, okay? como si fueras, como si cuando vas a dormir, bueno, entrégate al sueño, al dormir, como si estuvieras durmiendo en el regazo de la madre. Very simple. Yoga is very simple. Dice, el yoga es muy simple. And call mother's name as much as you can. As much as you can. Invoca el nombre de la madre tanto como puedas. Mother, 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 ma, 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 ma. What do you say in Spanish? Madre, no? Madre. Madre.
Barcelona, I learned few words. Okay. So madre, keep calling inside, no? It's a beautiful thing. Most powerful. Sri Aurobindo says mother's name has a great power in it. When you take the name, all the forces in the world know who is coming. It's like that siren, no? VIP siren. VIP siren. Que cuando invoquemos, que pronunciemos el nombre de la madre tanto como podamos, que dice que Sri Aurobindo decía que el nombre madre tiene un poder muy grande y que todas las fuerzas del universo saben, digamos, a qué se refiere ese nombre, digamos, ¿no? When you go saying mother, ma, everybody moves, all the forces of the world. My God, mother's child is coming. Dice que como si fuera una sirena que todo el mundo sabe que está viniendo, entonces cuando uno invoca el nombre de la madre, todas las fuerzas saben, ahí viene, digamos, mi Dios, dice, ahí viene un hijo de la madre, ¿no? Entonces como que se abre el paso. Slowly make this our one identity, that in sleep also somebody asks us, who are you? Mother's child. Dice, bueno, tomar esta actitud que cuando, incluso como simbólicamente, cuando uno está durmiendo, apareciera alguien y nos preguntara, ¿quién eres tú? Bueno, uno responde, un hijo de la madre. But this child should also become mother's slave, servant, lover, beloved, friend, everything. Pero este hijo de la madre debe convertirse en un servidor, en un enamorado, de la madre, bueno, varias cosas más. Make her your everything. Dice, haz que ella sea tu todo. And then every day, whenever time permits or wherever we may be traveling, stay concentrated in the heart. Y todo el día, sea lo que sea que estés haciendo, trata de estar concentrado en tu corazón. In the center of the heart. En el centro del corazón. On the mother's presence. En la presencia de la madre. That's all that is required. Very simple. Esto es todo lo que se necesita. Es muy simple. Yoga made easy. Thank you. Marcelo, una preguntita de cómo ven yoga integral el amor entre parejas. Si de pronto puede ser un obstáculo para el florecimiento de alguno o de ambos, si es preferible permanecer soltero o seguir casado. Jaime is asking how what is the view in integral yoga about the love in couples? Very good question. Thank you for asking it. Yes. Muy buena pregunta, gracias por plantearla. We can love the other person as mostly we are loving ourselves in another person. So we love in that person all that is in affinity with us. And we dislike all that is not like us. And we try to change the other person. And love changes into hate. Love story changes into hate story. Nosotros, el amor que tenemos por la otra persona muchas veces tiene que ver con amar lo que está en afinidad, o sea, amarnos a nosotros, no a la otra persona, o sea, amamos lo que el otro tiene que está en afinidad con nosotros. Y bueno, pero eso muy rápidamente, y tratamos de cambiar al otro para que sea como nosotros queremos, pero eso muy rápidamente puede cambiar, y de hecho cambia ese amor al odio. We love to draw emotional energy and give in return. Nosotros amamos tomar esa energía y dar en retorno. If the other person stops giving our emotional food, then love collapses. Dice, si la otra persona deja de darnos ese alimento emocional, el amor colapsa. But to love divinely means to love the divine presence in that person. Pero amar divinamente significa amar la presencia divina en esa persona. Will we ever fight, get angry, quarrel, if we know that
it is she or he is also the Divine Mother wearing this mask. Dice, pelearíamos, llegaríamos a tales conflictos si, con la otra persona si viéramos a la otra persona como la misma Madre Divina enmascarada en la persona. So when she is angry, pray to Mother Kali. Cuando ella está muy enojada, dice, invoca a la Madre Kali. To look always behind the appearance and see the love hidden in the heart. Dice, intentar mirar siempre por detrás de la apariencia y ver el amor que hay en el corazón. Not to love because of what we will get from the other person, No amar por lo que vamos a obtener de la otra persona, but to give. sino dar. Love is all about giving. Love is all about giving. El amor es sobre dar. Wanting, snatching, possessing is not love. La posesión, digamos, tomar demasiado, no tiene nada que ver con el amor. And there is a difference between giving to the divine in the person and giving in. Sorry, Giving means to give to the divine in the person. But giving in means whatever the person says, you say yes. That's not love. Help the person to grow, support the person to progress. But set her free, set him free. Bueno, dice amar lo divino en la persona, pero con libertad, en el sentido de, por lo que interpreto, de ser de alguna manera un instrumento para que la otra persona pueda crecer en su desarrollo espiritual también, digamos, ¿no? So, what happens to the sexual act? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el acto sexual? Sexual act also can be very crude, like animal, like a demonic act. Dice, el acto sexual puede ser muy crudo, digamos, como un acto animal, ¿no? Como demoníaco. Or it can become godlike. O puede ser, digamos, divino. When two human beings develop, highly developed human beings, Cuando dos seres humanos altamente evolucionados they don't need these crude expressions. no necesitan estas crudas expresiones. They can transmit each other's energies by touch, by glance, by just holding each other, What do you mean by glance? looking. Look of love, true love. Pueden transmitir, intercambiar sus energías a través del tacto, de la mirada, de otras expresiones. So life becomes beautiful, Entonces la vida se vuelve hermosa, but it's a long journey. pero es un largo camino. Yes. The ordinary sexual act as it stands today, it pulls us down and there is too much excitement in it. It opens doors to all kinds of forces. Dice, el acto sexual ordinario, común, como es hoy, dice, nos tira para abajo, ¿no? Y hay mucha excitación en el proceso y abre las puertas para todo tipo de fuerzas. But beautiful expressions of love are a different thing altogether. Pero las expresiones hermosas del amor son totalmente otra cosa. Okay. Any other? Maybe one last question we can take. Una última pregunta. ¿Hay que preguntar algo más? I have a question.
Yes, please. Um, Yeah, I can see you. okay. Yeah. I'm going to say in Spanish so you can translate. Yeah. Una de mis preguntas es referente hacia los hijos. Por ejemplo, tengo un hijo y creo que, no sé, la mayoría me supongo que tienen hijos aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar a nuestros hijos esa sabiduría diariamente? ¿O a través de qué actos podemos nosotros dar ejemplo de esta sabiduría? Yes. So she's asking how can we teach this wisdom to our child, and how can we be examples of this to them? This is the answer. Be the living example, first and foremost. Dice, esta es la respuesta, ser un ejemplo vivo, primero y principal. If we read a teaching and don't practice in everyday life, this is the worst we can do to children, because children then say, oh, you are a hypocrite. Dice, sí, digamos, estudiar las enseñanzas y no vivirlas, dice, es lo peor que podemos hacer, porque ahí los niños dicen, bueno, es una hipocresía. Carry the atmosphere of love and truth around us. Sí, tratar de llevar la atmósfera del amor alrededor nuestro. Tell them beautiful stories. Cuéntenle hermosas historias. Make them conscious. Instead of saying no, yes, make them conscious and then tell them to make choices. En vez de decirle sí, no, traten de hacerlos conscientes y luego denle la posibilidad de elegir. Explain to them rationally the truth of things. Explíquenles racionalmente la verdad de las cosas. What happens when we lead life unconsciously? Lo que sucede cuando vivimos la vida de manera inconsciente, And then they will make their choices. That's their journey. claro, lo que sucede cuando vivimos la vida de manera inconsciente y luego ellos van a elegir su camino. Always keep toward them a very kind, benevolent attitude. Dice, siempre mantengan con ellos una actitud muy amable y benevolente. Making mistakes is part of life's design. Digamos, equivocarse es parte del diseño divino, del diseño de la They, vida. they should not feel they are being judged or condemned. Ellos no tienen que sentir que están siendo, digamos, juzgados o condenados. They should feel loved, cared, supported. Ellos deben sentir amor, contención, cuidado, Rest is their destiny. y el resto es su destino. Okay, so nice meeting all of you. Thank you so much. Yes. Namaste. Jai Ma. Okay.